Hola, ¿qué tal? La intención de este video es presentar algunas líneas teóricas, generales, introductorias y de repaso sobre la noción de currículum. En primer lugar, quería compartir una definición de la pedagoga mexicana Alicia de Alba, que plantea que el currículum es una síntesis de elementos culturales. Y esos elementos culturales conforman una propuesta política educativa. Nunca quisiera detenerme en la idea de elementos culturales, ¿no? Dentro de los cuales incluye conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, ¿no? Digamos, para pensar en el amalgama, en el entramado eh, que constituye estos elementos culturales al interior del currículum. También aparece con fuerza la idea de que es una propuesta política educativa y que en esa propuesta intervienen diferentes grupos y sectores sociales. Como dice acá, tienen intereses diversos y contradictorios, y algunos tienden a ser dominantes o hegemónicos, y otros tienden a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Es una mirada marxista sobre el currículum, en donde lo plantea como una arena de lucha política, y esto nos permite discutir, por ejemplo, esas ideas donde uno piensa que el currículum se impone. Puede ser que haya elementos que sean vividos como imposiciones, pero como el currículum supone una diversidad de grupos, digamos, esa imposición no es necesariamente tal, sino que puede ser resistida. Eh, Esta síntesis a la cual se arriba se da, digamos, a través de diferentes mecanismos de negociación e imposición social, ¿no? Esto como para pensar un poco cómo se configura un currículum. Digamos. Hay aspectos técnicos y se traduce muchas veces en una propuesta escrita, generalmente se traduce en una propuesta escrita, y hay componentes técnicos, ¿no? Digamos, hay equipos técnicos que los escriben, pero el proceso de diseño curricular no tiene que ver solamente con esto, sino, como plantea acá Alicia de Alba, hay negociación e imposición social, ¿no? Y esto tiene que ver con las miradas de los diferentes actores. Dice que esta propuesta está conformada por aspectos estructurales formales y procesales prácticos, y hay dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de las instituciones sociales educativas, ¿no? Esto avanza en la complejidad, ¿no? Porque en las instituciones educativas intervienen diferentes actores, entonces todos esos actores de la comunidad escolar forman parte del currículum. Y como vamos a ver luego, es la comunidad escolar, pero también hay otras comunidades de referencia. Anticipo algunas, las comunidades académicas, el mercado de trabajo, gremios, ciertas corporaciones. Bien, entonces, la idea de currículum de Alicia de Alba nos permite pensar en esa síntesis, en esa amalgama de los diferentes elementos de la cultura, donde no solo intervienen las disciplinas, sino que hay valores, cuestiones de creencias, de hábitos de las distintas sociedades, y también es importante remarcar esta idea, que hay diversidad de grupos que forman parte del marco curricular. Luego de esta definición, digamos, más general, eh, introductoria, que permite pensar una diversidad de cuestiones de currículum, quisiera referirme a dos de las acepciones. Por un lado, pensar al currículum como prescripción, y por otro, como realidad, como realidad, como acción. La primera acepción tiene que ver con lo escrito, con lo prescripto, con la intención, con el instrumento, que muchas veces se materializa por escrito, en un plan, en un programa, en un proyecto. La idea de ley, de norma, lo que está escrito y prescribe y especifica qué, cómo, para qué enseñar, a quiénes, en qué momentos. Y por el otro hay una acepción que el currículum es todo lo que se enseña, es lo que efectivamente acontece en las aulas, es la realidad, es la acción, es lo personal, el logro. Acá aparecen una serie
de conceptos, ¿no? Como esta idea del currículum oculto que acuña Philip Jackson, y plantea que el currículum oculto tiene que ver con todo aquello que se enseña en la escuela y que no está escrito o no está prescrito, sino que tiene que ver con miradas y con valoraciones y distintas cuestiones que hacen a la enseñanza en lo cotidiano que no necesariamente están escritas. También hay otro concepto de Elliot Eisner, que es la idea de currículum nulo. El currículum nulo designa todo aquello que no figura en el currículum y que también es formativo. ¿Por qué? Porque todo aquello que no está dentro del currículum supone un mensaje, ¿no? Así como lo que está dentro del currículum, esa síntesis de la que forma parte los elementos, esa síntesis de elementos culturales transmite el mensaje sobre aquello que es valioso a los fines de la formación. El mensaje implícito es: lo que no está en esta propuesta curricular no es valioso. Esto es una idea de Elliot Eisner que viene del campo de las artes, y él ve el valor escaso que se le da y que tienen las artes en las escuelas, o que han tenido. Entonces lo que plantea es: esto también es formativo y esto también es currículum, porque transmiten mensajes sobre aquello que es valioso a los fines de la formación. Avanzamos un poco más, algunas precisiones más sobre este término. Bueno, una de las acepciones comunes que tiene que ver con el currículum como prescripción, como la norma, como lo que está escrito, se vincula con esto que figura acá, que es: el currículum constituye un documento público que expresa acuerdos sociales sobre lo que debe transmitirse a las nuevas generaciones en la institución educativa, ¿no? Y este documento público lo conocemos como diseño curricular o plan de estudio. Generalmente se usa el término diseño curricular para los niveles inicial, primario y secundario, y en algunos casos para la formación docente, y para el nivel superior en general solemos hablar de planes de estudio. Entonces, en ese plan de estudio aparecen esos acuerdos entre diferentes actores, que puede ser que estén en tensión, que puede ser que haya negociación, como plantea Alicia de Alba, y esos acuerdos, que también hay desacuerdos, esos acuerdos se plasman por escrito en un documento público que, bueno, conocemos como plan de estudio o diseño curricular. Este documento organiza y regula lo que sucede en las instituciones de enseñanza y formación, o al menos en un nivel manifiesto. ¿Por qué? Porque especifica qué enseñar, es decir, cuáles son los contenidos, cómo enseñar, qué estrategias se proponen, qué tipo de actividades. Especifica el orden de las materias, cuál va primero, cuál va después. Expresa las finalidades de la formación: hay propósitos de enseñanza, hay objetivos de aprendizaje, hay perfiles, ¿no?, de graduación. Bien. También se entiende como una guía del mapa institucional de la escuela. Organiza saberes, vínculos y experiencias, ¿no? En tanto especifica, ¿no?, como decíamos, qué enseñar, cómo, cuándo, a quiénes, cómo evaluar, de qué forma. Y también se piensa como un documento que regula y legisla el trabajo de los docentes, porque como veremos luego al abordar planificación de la enseñanza, el currículum es el marco para la planificación de la planificación de la enseñanza. Bueno, algunas cuestiones más para compartir: la idea de fuentes del contenido curricular, ¿no? Con esto quisiera detenerme en pensar de dónde surge el contenido curricular, ¿no? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? Y acá hay distintas tradiciones que han surgido en diferentes momentos históricos y que también hoy coexisten, y hay algunas que toman mayor o menor importancia, también, bueno, según el nivel de enseñanza y según el debate a nivel social. Una de las fuentes del contenido escolar, es decir, uno de los lugares a los que se acude a obtener saberes, conocimientos, valores,
procedimientos es el de las disciplinas, ¿no? Esto remite a los campos disciplinares de conocimiento, la historia, la geografía, matemática, física, química, ¿no? Digamos, esos campos del conocimiento proveen saberes y contenidos que van a formar parte de los currículum, de un plan de estudios, de un diseño curricular. Esto tiene que ver con la tradición humanista que tuvo, digamos, su desarrollo y auge a fines del siglo XIX. Otra de las fuentes del contenido curricular, es decir, otro de los lugares a los que uno acude a obtener saberes y conocimientos, valores, habilidades para la construcción del currículum, lo constituyen las necesidades e intereses de los estudiantes. Esto predomina sobre todo por ahí en el nivel inicial o también en primaria, ¿no? Tiene más que ver con una tradición pedagógica centrada en justamente, digamos, qué es lo que necesita y qué es lo que le interesa a un estudiante. En algunos casos se ha debatido esto porque si bien recupera la mirada y justamente el interés, la subjetividad del estudiante, algunos plantean que quedarse solamente en esto dificulta ampliar el campo de interés, el horizonte en términos de contenidos. Otra de las fuentes del contenido curricular es el mercado de trabajo, es decir, qué se necesita para trabajar en el mundo laboral, en el mundo profesional, ¿no? Y acá aparece digamos, una mirada más fuerte de esto en la escuela secundaria y con mucha claridad en el nivel superior, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Acá también hay algunos debates, ¿no? Porque algunos plantean que si solo uno se centra en aquello que requiere el mercado de trabajo, aparece una lógica de la reproducción, y esa lógica de la reproducción no habilita a la transformación. Así que acá también hay debate, ¿no? El concepto de Alicia de Alba nos permite pensar justamente en la diversidad de grupos sociales y las tensiones que se dan. Otra de las fuentes del contenido curricular es la mirada sobre qué se necesita en términos de formación ciudadana, ¿no? Entonces, ¿qué necesita un ciudadano para ejercer su voto, para ejercer sus derechos, para conocerlos? Bueno, en cada una de estas fuentes hay diferentes lógicas, como vimos, las disciplinas, los sujetos de la formación, el mundo del trabajo, la ciudadanía. Hay algunos que tienen más que ver, bueno, con el sujeto y otros con una mirada por fuera del sujeto, que se ponen en diálogo, en discusión, en tensión, y toma diferentes énfasis según el nivel de enseñanza del currículo. Y bueno, finalmente quería compartir algo bien general que tiene que ver con los niveles que llamamos niveles de decisión y de concreción curricular. El primero tiene que ver con la nación. En nuestro país tenemos una tradición centralizada en donde se definen a nivel nacional núcleos de aprendizaje prioritarios. Son horizontes, principios generales que debe seguir cada una de las jurisdicciones, ¿no? Las jurisdicciones son las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, una vez que están establecidos esos núcleos de aprendizaje prioritario, aparece el nivel de la jurisdicción, que se supone, digamos, que los toma y en base a esos elabora sus propios diseños curriculares. Entonces, va a haber tantos diseños curriculares como jurisdicciones, y los diseños curriculares van a estar establecidos por jurisdicción y para cada nivel de enseñanza. Y un tercer nivel es el de la definición institucional, ¿no? A nivel nacional se establecen los acuerdos, criterios, principios y formas de organización de los contenidos. A nivel jurisdiccional se lo toma y se las adecúa a las necesidades e intereses locales. Y la institución hace lo propio con la lógica de la institución, considerando rasgos específicos, cuestiones del enfoque pedagógico, del ideario de cada institución. Bien, y finalmente
quería compartir, digamos, una filmina en donde menciona, digamos, cuáles son, bueno, los interrogantes a los que debe responder el currículum, o bien las decisiones o los componentes que aparecen materializados como decisiones pedagógicas, ¿no? Acá puse el docente como mediador, pensando ya digamos, en su rol como aquel que interpreta el diseño curricular y elabora su propia propuesta de enseñanza. Entonces, en cada diseño curricular siempre aparecen los contenidos, ¿no? Cuando uno habla de diseño curricular o de currículum, es currículum y contenidos. Currículum, contenidos con esta idea amplia, como decía Alicia de Alba, elementos culturales, valores, normas, procesos, procedimientos, teorías, distintos tipos de saberes. Junto a los contenidos hay indicaciones en relación a cómo enseñar, metodologías de enseñanza, modos de enseñar, propuestas para facilitar los aprendizajes, tipos de recursos. En todo diseño curricular también hay propósitos de enseñanza y objetivos de aprendizaje, finalidades de la formación, ¿no? La pregunta sobre el para qué enseñar. Hay referencias a cómo evaluar lo aprendido, tanto en cuanto a evaluación como acreditación, y obviamente la mirada está especificada en función de los sujetos destinatarios de la formación. Bueno, espero haber ayudado a, bueno, hacer un breve repaso sobre el currículum. Hasta luego.